Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Porque todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz.
Buenos días, un día más en el culto dominical para escudriñar la palabra de Dios, para adorarle, para alabarle, para gozarnos en la compañía de los santos. Vamos a encomendar este tiempo en oración. Amado y bendito Padre, te damos gracias en esta bella mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por la provisión que tú has hecho a cada una de nuestras necesidades conforme a tu sabiduría, misericordia y amor. Queremos pedirte perdón por todo pecado cometido, debilidades de nuestra carne, palabras, pensamientos mal hechos, Señor. Todo lo que nos aparte de tu presencia, lo confesamos y pedimos perdón porque queremos estar en plena comunión contigo y con los santos de Jesucristo. Padre amado, queremos rogarte en esta mañana por todos los hermanos que están enfermos, padeciendo necesidad económica, angustias, toda clase de problemas. Señor, tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro consolador, nuestro amigo fiel. Por eso venimos ante ti, Señor, con nuestras cargas, para ser escuchados y que tú nos consueles y nos ayudes de todas las maneras posibles. Queremos también darte gracias por la ciudad de Manta, Señor. Gracias por vivir en ella, por lo hermosa que es, Señor. Y ayúdanos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados, de esparcir tu evangelio, de formar discípulos, de ir a todas las naciones, empezando desde aquí. Padre, te damos gracias también porque la Iglesia se ha mantenido firme a pesar de tantas pruebas y ya pronto volveremos, al menos una parte de tu pueblo que permiten las leyes, a congregarnos físicamente. Queremos también, Señor, que nos ayudes a ser buenos ciudadanos, obedientes de las leyes, de las disposiciones, como dignos hijos tuyos. Padre, queremos pedirte por la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, que tú seas dirigiendo sus pasos, encaminándola a una exitosa gestión en la propagación del Evangelio, en la plantación de iglesias, el envío de misioneros, Señor, la administración, todo lo necesario, que tú bendigas a sus líderes y los guíes conforme a tu sabiduría. Queremos rogarte asimismo por todo pastor, ministro, anciano, diácono, maestro, todo siervo tuyo que hoy día comparte tu evangelio y con gozo te alaba y consagra este día para ti, Señor, que tú seas asimismo protegiendo a tus siervos y proveyendo todo lo necesario, físico, material y espiritual para el engrandecimiento de tu obra. Queremos rogarte por las autoridades que tú has permitido que nos gobiernen, Señor, que tú pongas en su corazón temor por lo bueno, por lo justo, por lo sano, Señor, y que en este tiempo previo a las elecciones tú nos des sabiduría para, de acuerdo a tu escritura, a tu verdad, saber elegir a nuestros próximos gobernantes. Queremos que tú nos des tiempos de paz, de prosperidad, de libertad, de justicia, Señor, para que tu pueblo pueda predicar libremente el Evangelio y pueda proyectarse a otras naciones a cumplir la gran comisión. Asimismo te pedimos por este mundo tan lleno de maldad, que tú tengas misericordia y que pronto venga Cristo, Señor. Tanto desastre natural, enfermedad, guerra, delincuencia, maldad, desobediencia a Dios, perversión, no tendrán fin en la humanidad cada día más alejada de tu palabra. Por eso rogamos la venida de Cristo como la única verdadera solución a toda esta problemática. Sin embargo, como tu misericordia es tan grande, mientras llega nuestra promesa, nuestra esperanza gloriosa, queremos asimismo pedirte un poco de misericordia para este mundo, Señor, de paz, de reflexión, que tu Espíritu Santo obre con mucho poder
para que cada día más personas sean salvas. Estamos, Señor, con el deseo de alabarte, de honrarte, de servirte, de hacer tu voluntad. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu llene nuestra vida y corrija todo lo malo, y que todo lo que hagamos y digamos para servirte llegue ante tu presencia perfeccionado por su obra, convirtiendo nuestro servicio en una ofrenda de olor agradable ante tu presencia. Te alabamos, te honramos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como estamos en el mes de octubre, seguimos con el tema de los pastores y hoy vamos a ver un poco acerca de los requisitos y la forma que la Biblia nos dice que debemos pastorear. Vamos a tener la primera lectura del día en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, de los versículos 1 al 4. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que también soy participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, el apóstol Pedro escribe con profundo conocimiento de causa. Él ha sido un discípulo llamado por Jesús, presente su bautizo, en su muerte, su resurrección, padeció mucho en su ministerio y a una edad muy avanzada él tiene estas palabras para los pastores. Él mismo nos dice en esta primera carta, pero en el capítulo 2, versículos 9 y 10, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este pasaje se dirige a todos los creyentes en general. Y aquí se dice que todos los creyentes son linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, como dice en la Reina Valera, adquirido por Dios, comprado por Dios. Eso somos nosotros, todos los creyentes. Si bien se habla de que todos somos parte de un sacerdocio real, como estudiábamos en el capítulo 52 de Isaías, es un llamado para todos para llevar una vida como la de los sacerdotes, apartada de el mundo, de la carnalidad, de la vanidad y concentrados en servir a Dios. Eso es para todos los creyentes. Todos tenemos la oportunidad que en ese tiempo solo tenían los sacerdotes de acercarse a la presencia de Dios, que ahora habita en nuestros corazones, y tener un contacto directo donde confesamos los pecados, pedimos perdón, pedimos sabiduría, intercedemos por los hermanos. Y todo lo que hacemos en nuestra vida es un culto a Dios. Esa es nuestra parte sacerdotal que cada creyente en Cristo Jesús tiene a partir de esa nueva naturaleza. Ya no un sacerdocio por sangre, por herencia, sino de espíritu. Sin embargo, dentro de un pueblo sacerdotal están los líderes, los ancianos, los pastores, y es ante ellos que Pedro dirige estos consejos de cómo
se debe dirigir la iglesia. Pero antes de eso, tenemos que considerar dos porciones de las Escrituras que junto con lo que leímos, y hay otros pasajes regados, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos dan el perfil idóneo para la persona que debe ocupar el pastorado. Vámonos a Primera de Timoteo, capítulo 3, es la primera lectura. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Fiel es la palabra. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia, con toda dignidad, pues si alguno no tiene cuidado de su propia casa, ¿cómo acogerá a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, lleno de orgullo, caiga en acusación del diablo, debiendo tener también buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o trampa del diablo. Eso nos dice Pablo. Pablo le aconseja a Timoteo, su discípulo fiel, quien sería un gran pastor. Pero también Pablo, cuando se dirige a Tito, en la carta a Tito, capítulo 1, los versículos del 6 al 10. Vamos a leer del 6 al 10. Tito 1 del 6 al 10 nos dice requisitos para los ancianos. En el otro hablaba de los obispos. Obispos, pastores, ancianos son exactamente lo mismo. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que retenga firmemente la palabra fiel conforme a la doctrina, a fin de que sea capaz de exhortar con sana enseñanza y de refutar a los que contradicen. Porque hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, dice el 11 también, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Bueno, de estas dos lecturas tenemos una lista de los requisitos que Pablo, algunos los comparten, otros los tiene en una o en otra de estas lecturas, recomienda para el pastorado. Bajo la inspiración divina, Pablo considera que un pastor debe cumplir estos requisitos. Y yo digo, no solo que es muy difícil que alguien reúna todos estos requisitos, sobre todo cuando alguien recién empieza, es realmente complicado, es un proceso de madurez donde poco a poco se van resolviendo deficiencias en el perfil y se va, con la ayuda de Dios y la obra del Espíritu Santo en la vida de cada ministro, llegando a completar esta lista para ser realmente un verdadero pastor, un ministro del Evangelio. Lo primero en la lista, que está en 1 Timoteo 3:2 y en Tito 1:7, es ser irreprensible. Irreprensible es llevar una conducta tal que nadie dentro ni fuera de la iglesia tenga razón
para criticarnos, para hablar de nosotros. Es verdad, siempre van a hablar mal del siervo de Dios, porque eso hicieron con Jesucristo, cuanto más de nosotros. Hablan mal los impíos y hablan mal los creyentes resentidos que no conocen la Escritura e incluso arman tramas en contra de los pastores buscando sus defectos para desacreditarlo. ¿Quién puede ser irreprensible en su totalidad? Solo Jesucristo. En mis 50 años de vida no he conocido un solo pastor que sea perfecto en todo lo que se pide aquí. He conocido a unos que son mejores en ciertos puntos y otros en otros puntos. Y algunos que han llegado prácticamente a todos, pero tal vez no con la misma intensidad unos puntos que otros. Pero esto es el nivel al cual Dios quiere que aspiremos llegar todos sus siervos. Todo lo que hacemos trae consecuencias. Cuando salimos de la casa, muchas veces nos encomendamos a Dios al salir y salimos con la mente sana, llena de buenos pensamientos, y ocurre algo en la calle y terminamos haciendo algo indebido. Y si alguien nos ve, tiene motivos para reprendernos, por lo cual no somos irreprensibles. Esto se refiere a toda la vida, pero principalmente ser irreprensibles en el ejercicio ministerial. Lógicamente, eso implica un buen testimonio personal y familiar, pero hay que tratar de hacer las cosas no conforme a la organización a la que uno pertenece, ni conforme a la tendencia popular de pastores o de iglesias, sino conforme a las Escrituras. A lo bueno llamarlo bueno y a lo malo llamarlo malo, y llevar una vida que agrade a Dios conforme a su palabra. Eso es ser irreprensible. Tarea gigantesca, muy, muy difícil. También dice que debemos tener buen testimonio. Y eso va de la mano con ser irreprensible, porque si uno es irreprensible, podría decir que tiene buen testimonio, pero ser irreprensible prácticamente es cuidarse de no hacerlo mal. Pero el buen testimonio también implica ser útil, un siervo no solo en lo ministerial, sino en todas las áreas de la vida, dentro de la colectividad, de la sociedad, del lugar del trabajo, de la parentela, del barrio y cuanto más dentro de la obra, del ministerio, entre los creyentes. Uno tiene que tener buen testimonio. Y parte de lo que se nos lee adelante es una descripción de este buen testimonio. No solo evitar lo malo, sino tener un buen desempeño de las buenas obras. Nos dice que debe ser decoroso. Decoroso, mucha gente piensa que es solo el vestuario. Ser decoroso no es solo el vestuario. Ser decoroso es toda la vida de la persona. Una persona con un lenguaje correcto, con una actitud correcta, que no cause vergüenza ajena por los excesos que comete, que se vista decentemente, que su casa esté arreglada decentemente, su lugar de trabajo, que su forma de andar sea decente. Eso es ser decoroso, otro de los requisitos. Sobrio. La palabra sobrio en este texto se refiere principalmente a no dado al vino, como dice más adelante, ¿no? Una persona que está dentro de sus cabales. Pero hay muchas cosas que nos pueden hacer perder la sobriedad, no solo las bebidas alcohólicas. Muchas veces las emociones extremas, ira, amor, alegría, tristeza, bueno, todas estas emociones nos pueden llevar a perder la sobriedad y comportarnos sin control, descontroladamente. Cuando uno está bajo completo control de sí mismo es una persona sobria, pero cuando uno por alguna razón pierde el control de sus acciones, uno ha perdido la sobriedad, y la vida nos manda a tener esta actitud sobria, que no dejemos que las influencias internas o externas
nos hagan perder el control y explotemos producto de emociones o sustancias hasta caer en hechos dignos de reprensión y por lo tanto dejamos de ser irreprensibles, dejamos de ser decorosos, dejamos de tener buen testimonio porque hemos perdido la sobriedad. Así es que, queridos hermanos, el pastor, una tarea muy difícil porque somos simples seres humanos, debe estar en completo control de todas las áreas de su vida con la ayuda de Dios. Sin Dios es casi imposible. Hay personas muy disciplinadas en su vida, pero a veces esa búsqueda del control por medios propios termina en hacerlo retraído, poco sociable, receloso, y esa tampoco es la idea. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude a tener control de toda nuestra vida, de nuestras acciones. Y de la misma manera, dice Tito 1:8, ser dueño de sí mismo. Va en lo mismo, ser dueño de sí mismo, que siempre está en control. La borrachera por eso siempre es condenada en las Escrituras, porque una persona ebria no está en control de sus acciones, de sus pensamientos, de sus palabras, de su decoro, de nada. Deja de ser dueño de sí mismo. ¿Qué diremos del uso de drogas, de dejarse tomar por pasiones desenfrenadas? Eso nos hace perdernos, dejar de ser dueños de nosotros mismos, y vemos que todo gira alrededor, ¿no? ¿Cómo estamos ante Dios y de qué manera nos está viendo el mundo? Y tenemos que cuidarnos en todo esto. Nos dice también ser prudentes. Una de las complicaciones de ser esclavo de nuestras emociones, de nuestras pasiones, es que a veces nos entusiasmamos por algo y sin la debida reflexión nos metemos de largo y después estamos en problemas. A veces hacemos inversiones indebidas en el ministerio y en la vida personal que llevan a fracasos. Le damos oportunidad a personas porque nos alegraron en un momento y le encomendamos responsabilidades ministeriales y terminan estrepitosamente fallando, y lógicamente uno delega tareas, pero no la responsabilidad. Uno está responsable de todo lo ministerial en la iglesia. Por eso hay que ser demasiado celoso con a quien uno le permite servir en la iglesia, porque es un privilegio para quienes desean vivir en obediencia, en santidad, y la responsabilidad siempre cae sobre el pastor. Y si uno no es prudente, uno cae en este error. Otra falta de prudencia muchas veces es confiar en sí mismo, no en lo que la palabra de Dios dice, y dejar de usar la Biblia como fuente de nuestra predicación y hablar de otros temas creyéndonos muy sabios, muy filósofos, muy modernos. Y esa es una falta de prudencia, porque nuestras propias palabras nos condenarán en el día del juicio y vamos a traer el pecado a la iglesia por tomar livianamente las cosas de Dios. Nos pide ser justos, Tito 1:8. Una persona justa es justa ante Dios obedeciendo sus mandamientos, viviendo una vida que agrade a Dios. Y una persona es justa ante su prójimo cuando trata a cada quien de acuerdo a lo que se merece, pero también recuerda la misericordia y el perdón que Dios le manda. Esa es una persona justa, en quien podemos confiar que lo que ofrece cumple, que si le encomendamos una tarea no se deja llevar por afectos fraternales y perder el control de la situación, sino que no importa si es alguien de su propia familia, de su círculo más inmediato, si está en lo incorrecto, pues ponerlo en su lugar. Y si alguien que tal vez de naturaleza no le es muy agradable, pero está haciendo las cosas bien, premiarlo y darle su lugar. A veces es muy difícil ser justos por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, pero tenemos que hacerlo como Jesucristo lo hacía,
y como lo ha hecho con nosotros, que sin merecer nos da más de la cuenta. Nos pide ser santos también Tito 1:8. Y no es el concepto católico de que alguien supuestamente después de muerto hace milagros y poco a poco lo llevan por unos trámites burocráticos hasta declararlo santo. No tiene nada que ver con esas mentiras, sino la santidad es estar apartados de lo malo, apartados de toda distracción para vivir una vida que agrade a Dios. Que el primer objetivo, la prioridad de nuestras vidas sea estar lejos del pecado y sirviendo a Dios. Eso es ser santo. Por eso los apóstoles se dirigían a los santos de las iglesias, a la congregación en general, no a muñequitos para prenderles velas. Entonces tampoco es que vamos a tener un grupo de mojigatos ahí que ni respiran por no pecar, sino personas que viven una vida plena sirviendo a Dios, a la comunidad, a la familia y a sí mismos, pero sin pecar. Y como tenemos una naturaleza pecaminosa y muchos venimos de una vida sucia y pecadora, tal vez se nos dificulte llegar a este nivel, pero es un proceso la santificación. Empieza cuando el Señor transforma nuestras vidas y luego va puliéndonos, como dice la Escritura, hasta llegar a la estatura de Cristo, que debería ser nuestro objetivo. Siempre ir madurando en la fe. Todo eso es parte de la santidad. Tito 1:8 también nos dice que el pastor debe ser amante de lo bueno. Donde hay cosas buenas, hacia allá nos dirigimos, en eso nos deleitamos. Pero tristemente, no solo el pastor, sino muchos creyentes están bajo las influencias de su propia carne, del mundo y de Satanás, y están rodeados los santos de Dios de innumerables tentaciones que quieren distraer nuestra mirada de la meta y hacernos poner los ojos en cosas malignas, muy bellamente presentadas, atractivas, deseables, pero que no son correctas. Y cuando nosotros somos amantes de lo bueno, cortamos a raya con todo lo malo. Y esa es la única manera, porque donde uno empieza a coquetear con lo malo, poquito a poco se va dejando arrastrar hasta que perdió la santidad y ahora lleva una vida de maldad. Por lo tanto, aunque haya quien se resienta, aunque haya quien lo critique, usted debe ser amante de lo bueno y apartarse por completo de lo malo. No importa quien lo induzca a la maldad, usted debe agradar a Dios. Nos dice que debe ser hospedador. 1 Timoteo 3:2, Tito 1:8. En aquellos tiempos, muchos de los que propagaban el evangelio viajaban a ciudades desconocidas. Muchos, gracias a Dios, llevaban cartas de recomendación, porque tanto entonces como ahora es tan grande la maldad que es difícil confiar en alguien para darle hospedaje. En la casa de mi madre, alguna vez un pastor con su familia fueron sustrayéndose varios objetos. Es un mal testimonio. La maldad de estas personas hace enfriar el amor, pero uno tiene que continuar siendo hospedador de los santos, de los siervos de Dios, ayudando, recibiéndolos en una comida, de acuerdo a las necesidades. Cuando los profetas llegaban, por ejemplo, donde la viuda de Sarepta, ahí no había grandes potajes, una mínima comida, pero ahí está para servirse. Lo importante es compartir. Si usted tiene poco, comparte poco. Si su casa es pobre y alguien acepta hospedarse en ella, pues lo hospeda. Hay que cuidar a la familia, su integridad, su salud espiritual. Por eso hay que ser muy celoso por la maldad de muchos. Uno no puede abrirle las puertas a cualquiera. Pero cuando uno sabe que está tratando con un verdadero siervo de Dios, debe ser hospedador. Debe ser amable. Conozco muchos pastores, sobre todo en los viejos tiempos,
que pensaban que ser serio y santo era ser amargado y grosero. Y no solo ellos, era parte de la forma de ser de los mayores 50 años atrás. Era un carácter muy hosco, habían pocas personas afables, amables, agradables, de buen trato, porque se pensaba que no, el hombre tiene que ser muy serio, tiene que hacerse respetar y tiene que poner las cosas de Dios con todo el orden y la disciplina, y está bien, pero no hay que ser grosero, hay que ser amable. Uno puede decir cualquier verdad con firmeza, con seriedad, sin dudas y sin groserías, con amabilidad. Porque Dios no está pidiendo que disfracemos el pecado, ni que callemos ante la maldad. Quiere que lo digamos, pero que lo digamos con altura, con respeto, con firmeza, con energía, pero con amor. Amor que Dios nos manda al enemigo, amor que Dios nos manda al prójimo, amor que Dios nos manda a nuestro hermano, a todos nos manda amar. Y podemos ser muy firmes, muy correctos, sin ser groseros, sin gritarle a alguien, sin usar palabras ofensivas, simplemente remitirnos a las verdades bíblicas. Apacible, alguien que le guste la paz. Donde hay conflicto, no se puede estar. Una de las reglas más fáciles para evitar las peleas es que para pelear se necesitan mínimo 2. Y si usted se va, ya no pueden pelear con usted. A uno le pueden reclamar, exhortar, reprender, pero con respeto, sin ánimo de pelea, sin confrontación, usando los razonamientos basados en las Escrituras, no en los pensamientos personales. Cada uno cree siempre tener la razón, entonces nunca habría cómo llegar a acuerdos, pero a la luz de las Escrituras, si las dos partes se someten a lo que la Biblia dice, entonces hay paz, hay respeto. Entonces nosotros no debemos ser atrapados por la tentación de la violencia, de la pelea, de ninguna de estas cosas bochornosas que cuando nos dejamos arrastrar damos tremendo mal testimonio público. Ha habido tristes casos de iglesias que han estado en conflicto, partes unos con otros, y hasta unos le han puesto candado, otros lo han roto, se han armado peleas en la vía pública. Qué triste, ¿no? Ninguna de las partes se ha sometido a lo que Dios manda, pero el pastor debe ser el ejemplo de paz, una persona completamente apacible. Y para complementar esto, dice Tito 1:8, no iracundo. Una persona iracunda es la que no simplemente se enoja, sino que deja de ser sobrio, dueño de sí mismo, pierde el control de su vida por la ira. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Jesús se enojó, sacó a los mercaderes con mucha violencia, reprendió a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos con mucho enojo, pero no llegó a la ira, a querer matar, a querer destruir. Y ese es un punto muy natural en el ser humano, principalmente en los varones. El efecto de las hormonas, que son las aplicaciones que vienen de fábrica en nuestro cuerpo, nos hacen llegar a la ira con mucha facilidad, unos más que otros. Pero todo hay que ponerlo bajo el control de la mano de Dios, porque en el ejercicio ministerial y en la vida diaria, el que se pica pierde. El que se llena de ira y se deja arrebatar, eso pasa en los deportes, en los negocios, en los estudios, en las relaciones familiares, en las relaciones conyugales, cuanto más en la iglesia, con los santos de Jesucristo. Si nos dejamos llevar por las iras, perdemos todos. No debemos ser iracundos. Podemos reaccionar rápidamente y con firmeza, con mucho celo de las cosas santas, pero sin dejarnos llevar por el control de la ira,
sin querer destruir o dañar a un consiervo, a otro hijo de Dios. Y como dice 1 de Timoteo 3:3 y Tito 1:7, no pendenciero, no peleón. Que todo es pelea, que estoy siempre a la defensiva. Tal vez no me lleno de iras, pero estoy listo para la contienda. Yo no me dejo de nadie. Yo siempre tengo la razón. Yo no voy a aceptar que soy menos. Lleno de orgullo, de vanidad, pendenciero, peleón. No, dice la Biblia, no hay que ser peleón. Evite la pelea. Evite. Resuelva los conflictos de otras maneras. Aprenda que muchas veces su hermano, como dice la Biblia, es superior a usted y puede tener la razón. Escuche que puede aprender. Después saque las conclusiones con la ayuda de Dios. Un tema muy difícil es el de no codicioso de ganancias deshonestas. 1 de Timoteo 3:3 y Tito 1:7. A muchas personas les gustaría acceder de manera fácil a grandes riquezas, ya que los bienes materiales solucionan muchos problemas temporales de esta vida. La Biblia nos manda a trabajar para ganarnos el pan. A veces la situación del país, las enfermedades, los delitos contra nosotros nos llevan a una pobreza que tal vez podamos vernos tentados a recibir dinero indebido, ya sea por comercio de sustancias indebidas y lo peor de todo en el ejercicio del ministerio, estafar a los hermanos con falsas promesas, manipulación de las escrituras para quitarles sus casas, su dinero, sus carros, sus bienes materiales. De eso está repleto el mundo, de iglesias de delincuentes que le roban descaradamente a la congregación. Son ganancias deshonestas. Viven pensando cuánto dinero entrará en la iglesia para que de aquí pase a mi bolsillo. Cuidado, hermanos, eso es de condenación, eso lleva al infierno. Esos no son verdaderos pastores, porque buscan el bien para sí mismos y nosotros somos como asalariados. Trabajamos para nuestro Señor Jesucristo, no para nuestra recompensa personal. No avaro. La persona avara no solo que no quiere gastar el dinero, sino que quiere llenarse de dinero. Y está deseando todo, anhelando todo. Que si quiere el carro nuevo, el teléfono nuevo, la casa más moderna, los mejores equipos tecnológicos, pero no los quiere como herramientas, los quiere para vanidad, para presumir, para acumular, sabiendo que no nos llevamos nada de esta vida. Entonces una persona codiciosa, una persona avara, no debe ser pastor. Dedíquese a seguir acumulando dinero, que ya el Señor lo juzgará, pero deje en paz la obra del Señor. No soberbio. Una persona soberbia, llena de orgullo, no acepta la guía de otros siervos de Dios, no acepta que la Biblia dirija su vida, siempre cree tener la razón. Nunca pierde, nunca se equivoca, es el mejor, el más sabido, un soberbio. No puede ser pastor. Qué triste que hay muchos que desempeñan la función pastoral y todavía la soberbia es parte activa de sus vidas, pero el Señor no quiere esa clase de personas en su servicio. No dado al vino, lo mismo que sobrio. Y como dice la Escritura, no dado al mucho vino o no tomar demasiado vino, ya que el vino en aquel entonces era la bebida normal por salud que acompañaba las comidas. Entonces una cosa era tomar un vaso, una copa de vino para pasar la comida, y otra cosa era tomarse botellas o litros o cántaros, como nuestra gente. Hay mucha gente que gusta degustar un ceviche con un vaso de cerveza. Pero yo tenía un compañero de trabajo que decía, yo no me voy a ensuciar la boca por un vaso de cerveza, yo quiero mínimo una java. Entonces, para los que en ese entonces tomaban vino con las comidas, se les decía, no se pasen de la raya, no se queden esperando ser embriagados, porque lógicamente se pierde la sobriedad, dejan de ser dueños de sí mismos y dan muy mal testimonio. Lo peor es un alcohólico. Ya es un guiñapo de la sociedad, termina sin ser nada. Grandes artistas, políticos, empresarios, personas de familia se han
acabado, han destruido sus vidas por darle gusto a la bebida. Cuando nosotros vemos esto, recomendamos es mejor no consumir nada de bebida, porque de repente en un momento de debilidad me puedo pasar de la raya y estar pecando. ¿Qué es de indispensable en las bebidas alcohólicas? Ahora hay agua pura. Ya no es como en los tiempos de los apóstoles que tenían que tomar vino por salud. Tal vez si el médico le recomienda una copita, siga la receta sin abuso, pero evite las bebidas alcohólicas. Y eso para todo creyente, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, considere que es más importante el orgullo y la vanidad de hacer lo que a usted le da la gana y se va contra las recomendaciones de la palabra de Dios, o dejar de lado el alcohol. Que gobierne bien su casa. 1 Timoteo 3:4. Gobernar bien su casa es atender todas las necesidades de la casa. No es ser el autócrata, dictador, monstruo al mando del hogar. Significa que usted tiene que aconsejar y dar el ejemplo para la crianza de los hijos, que tiene que saber qué es lo que hay y qué es lo que no hay para el desempeño diario de su casa. Dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y hay tipos que dicen que sirven a Dios y no llevan el sustento a su hogar o se lo dan a otras personas diciendo que son muy generosos, pero es peor que un incrédulo porque no ha provisto para su propia casa. Gobernar bien su casa es proveer para las enfermedades físicas, emocionales, psicológicas. Necesita la familia de afecto, de cuidado, de protección, de crecimiento espiritual. Ser el sacerdote del hogar, el maestro del hogar, el ejemplo, el gerente, mas no el tirano grosero y autócrata de su hogar. No. Eso no es gobernar bien su casa. Gobernar bien su casa es poner orden y disciplina en todas las áreas, de tal manera de que su casa sea una pequeña empresa rendidora y funcional al 100%. Y lo que es más, algún momento nos vamos de este mundo y alguien que ha gobernado bien su casa no es que les va a dejar grandes herencias, sino que los va a dejar capacitados para que puedan subsistir cuando uno ya no esté presente. Nos dice marido de una sola mujer, aunque parezca obvio. También en la clase pastoral se han dado estas cosas, si no Pablo desde aquel entonces, hace 2000 años, no estaría recomendando esto, ya que se daban esos casos, tipos que eran adúlteros, polígamos y querían el pastorado. Tristemente se siguen dando esos casos, en siervos y siervas, en feligreses en general. Los adúlteros, los fornicarios tampoco heredarán el reino de los cielos, así que si no va a ir al cielo, ¿por qué quiere ser pastor? Si usted quiere tener más de una mujer, vaya, disfrute su vida impía y prepárese para el infierno en la eternidad, pero el pastorado no es para usted. Hijos en sujeción con toda honestidad, 1 Timoteo 3:4. Cuando los hijos, en primer lugar, son menores de edad y lo que hagan es responsabilidad de los padres, o también cuando aún siendo adultos viven bajo el mismo techo y su vida y su conducta son responsabilidad del jefe del hogar, tienen que estar con toda sujeción. El que vive en su casa tiene que someterse a la autoridad del hogar en toda honestidad. Los hijos no pueden andar por allí en delitos, en vida pública deshonesta, en maldad. Ya como adultos que vivan fuera, Dios los juzgará, pero mientras vivan bajo el techo, se comportarán como es debido, o se van de la casa los mayores de edad, o reciben su disciplina los menores hasta que aprendan a comportarse como hijos de un siervo de Dios. No es fácil, hermanos. Yo fui hijo de pastor y fui bastante rebelde. Eso es un problema de la mayoría de los pastores. Y muchas veces es por la falta de tiempo que a veces se dedica al hogar. Se ha entendido equivocadamente por mucho tiempo que el ministerio es tan importante que hay que dejar de lado el hogar, cuando el Señor nos ha dado una familia como el primer ministerio de nuestras vidas. Y es por eso que grandes siervos de Dios desde la Biblia fallaron con sus hijos, como el rey David.
como el profeta Samuel, hijos terribles, horrorosos, monstruosos, de grandes siervos de Dios. ¿Por qué? Porque no gobernaron bien su casa y no mantuvieron sus hijos en toda honestidad. Hijos creyentes. ¿Cómo se puede tener un hijo ateo o impío y querer ser pastor? Eso no es posible, porque si no es capaz de ministrar a los de su propia casa, mucho menos va a ministrar a los extraños de una congregación. Hijos no acusados de disolución. Va de la misma mano. Imagínense hijos rebeldes contra Dios, contra sus padres problemáticos, con una vida licenciosa, disolutos. Si no puede criar hijos, no puede ser pastor. Sin embargo, asimismo, no conozco yo todavía pastores que hayan tenido hijos perfectos. Repaso en mi mente cientos de pastores que he tenido la bendición de conocer y no conozco ninguno que no haya tenido problemas con sus hijos. Es el ideal bíblico, muy difícil de alcanzar. Hay que orar muchísimo por sus hijos, ¿no? Hijos obedientes. Los hijos obedecen cuando uno da el ejemplo y uno ha ganado la autoridad con amor y con respeto. Qué difícil es el tema de los hijos en el servicio a Dios. Y muchas veces los mismos hermanos en Cristo son los primeros en señalar: es el hijo del pastor, y que sus hijos no serán juzgados por Dios. Sus hijos no tienen los mismos problemas. Sus hijos, o usted no fue un hijo rebelde también. Cuidado, el Señor lo castiga por ese juicio, porque los hijos son personas, no son aparatos. Tienen mente propia, deciden por sí mismos. Que Dios tenga misericordia de nuestros hijos y que Dios nos dé la capacidad de criarlos bien. Pero cuidado con estar criticando a los hijos de otros siervos de Dios, porque no sabemos cómo terminan los propios, ¿no? Retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada. Imagínense, mis queridos hermanos, lo que Pablo le recomienda a Tito en el versículo 9 del capítulo 1. Que retenga la palabra de manera fiel, como ha sido enseñada, que no cambie la Biblia. Hoy en día hay unos teologuitos modernos que acaban de descubrir lo que en 2000 años nadie descubrió, porque ellos son superdotados. Y la Biblia dice: eso no es verdad. Las verdades fieles, la palabra fiel, hay que retenerla tal y como ha sido enseñada. Los principios bíblicos no han cambiado. Lo que dice la Escritura en la forma que fue redactada no da lugar a falsas interpretaciones. Interpretaciones que llevan a la ambición de dinero, de poder, de fama. Todo hacia el pastor y nada hacia Dios. Prometerle a los creyentes que se van a hacer ricos, que nunca van a sufrir. Yo creo que hasta que nunca van a morir, porque le dicen que van a ser sanos siempre. Eso no ofrece la Biblia para nada. La Biblia nos habla de la salud espiritual, pero no son fieles de la palabra. ¿Y cómo quieren ser pastores? Y muchas veces los eligen. ¿Saben por qué? Porque la gente quiere escuchar algo distinto a lo que Dios manda. Algo que vaya de acuerdo a sus propios intereses. Y esos pastorcillos de cuarta les encantan, porque llenan iglesias, son famosos, son millonarios, pero se apartaron hace tiempo de la palabra fiel, de la sana doctrina. Dice también Timoteo 3:2, que sean aptos para enseñar. Uno puede ser una biblioteca pública, lleno de tanto y tanto conocimiento, pero si usted no sabe enseñar, no sirve de nada. Grandes profesionales en distintas áreas han querido ser maestros y no han servido. Son muy sabios,
muy efectivos, muy conocedores, muy expertos, pero no saben transmitir las enseñanzas. Y es verdad, ese es uno de los dones que Dios da para el pastorado, saber enseñar. Pero si alguien ha intentado enseñar y es incapaz de enseñar, si nadie aprende con lo que trata de comunicar, le digo que el pastorado no es para usted. Tal vez el Señor tenga otra clase de ministerio en el cual usted será muy efectivo, pero el pastorado es para el que sabe enseñar. Tito 1:9 nos dice que tiene que ser capaz de exhortar y convencer. Hay quienes les gusta el pastorado solo para decir las cosas desde el púlpito, pero no les gustan los encuentros cara a cara porque son grandes problemas. La Biblia nos manda incluso a juzgar a los santos. No como hay gente que dice, no juzgues a nadie. No, la Biblia nos manda a juzgar a las personas y a las cosas, de acuerdo a las palabras y la responsabilidad que cada uno tiene. Y cuando uno juzga que alguien está en una vida equivocada, aunque tenga muy buenas intenciones, debe exhortarlo. Hermano, usted está en un error. Hermano, usted va mal en su vida espiritual. Hermano, debe corregir. Y la persona debe ser convencida de su error. Hay que reprender inclusive. Usted está haciendo mal, deje de hacerlo por amor a Dios, deje de hacerle daño a su prójimo, deje de llevar esa vida hacia el infierno. Por favor, en el amor de Dios. Y hay gente que no le gusta, le tiene miedo, es cobarde de decir las verdades de Dios con amor. Porque estamos para apoyarnos en el crecimiento espiritual y para eso hay que decir las cosas. Y por último, 1 Timoteo 3:6 nos dice que no se puede poner de pastor a un neófito y a ningún ministerio, mis queridos hermanos. Y hay gente que se resiente porque quiere servir o quiere figurar en el servicio, pero cuando no sabe, solo va a causar daño a sí mismo y a todo aquel, porque no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, no ha sido probado. Son recién convertidos y quieren tener las mismas oportunidades de enseñar, de opinar que las que tiene el pastor. Y no es por orgullo, es porque no está en capacidad. Es como que a un alumno que entra recién al colegio lo quieran nombrar rector. O sea, es completamente ilógico, no tiene sentido. Y lo mismo va en el pastorado. Así que estos son los requisitos, mis queridos hermanos. Muy difíciles de cumplir. Hasta ahora no conozco a nadie que los cumpla todos. Más bien yo lo veo como el perfil que Dios pone como el ideal de pastorado y en lo cual debemos trabajar en nuestras vidas punto por punto con mucha humildad, con el apoyo de quienes nos quieren, no para que nos estén alabando o cepillando como solemos decir, sino para que nos muestren nuestras falencias, nuestros errores, nos hagan recomendaciones, nos den sugerencias y a la luz de las Escrituras discernir qué es lo bueno y crecer juntos como pueblo de Dios. Volviendo a lo que Pedro decía, hay que cuidar la grey del Señor, el pueblo del Señor, la congregación de la iglesia que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. El pastor no se puede imponer a la brava, sino voluntariamente. A uno no lo pueden obligar al pastorado, que porque los padres quisieron, porque los hermanos dijeron. No. Si usted ha sentido el llamado, su deuda es con Dios, su obligación es con Dios, no con las personas. No por ganancia deshonesta, ya vimos eso, no por querer quitarle la plata al pueblo de Dios, sino con ánimo pronto. Así a veces no haya para el sueldo, pero igual servimos porque es un compromiso con Dios, no con el dinero. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Uno no es el dueño de los hermanos, sino siendo ejemplos de la grey. Qué difícil, ¿no? Que los demás hagan lo que queremos en la iglesia, pero a base de buen ejemplo. No porque tienen que hacer lo que yo les mando. Hay gente que les gusta que los pastores los manden. Tú anda a hacer esto, tú tráeme esto, tú. Ay, están felices. Estaba viendo un pseudo pastor, un delincuente fichado por la policía que tenía varias iglesias hace una semana, más o menos, 10 días.
Y él cogía a las hermanitas de la iglesia, que de paso lo defendían a muerte, y les imponía trabajar en sus propiedades agrícolas, limpiar su casa e incluso tener relaciones íntimas con él. Esos son los que se imponen por la fuerza y a mucha gente le gusta que le ordenen. No, acá nos dicen tienes que ser ejemplo de la grey y lógicamente un buen ejemplo. Como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Hay que dar un ejemplo para que los hermanos digan, ¿y cómo tengo que hacer? Haga como yo estoy imitando a Cristo. ¿Ah? Qué difícil llegar a ser ejemplo de la grey, ¿no? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El pastorado no es para ser famoso, popular, rico o amado. El pastorado es para ir a cuidar las cosas de nuestro Padre Celestial y rendirle cuentas a Él, cumpliendo esta lista de requisitos que creo que ningún trabajo, por más bien pagado que sea, nos pide tantos requisitos personales. Qué difícil cumplir el perfil para aplicar bíblicamente al pastorado. Sin embargo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa gloria que muchos indebidamente buscan en este tiempo será entregada por Jesucristo cuando Él regrese por su pueblo. Hacia allá vamos, mis queridos hermanos. Hemos conocido lo que la Biblia nos pide de cómo ser pastor, qué requisitos cumplir, de qué manera ministrar la grey del Señor. Así que, hermanos, a menos de que usted sea un ejemplo de cumplir todos estos requisitos a la perfección, téngale amor y paciencia a sus pastores. Apóyelos y hágale ver sus errores con amor. Pase tiempo con ellos, involúcrese, ayúdelos a crecer espiritualmente, porque vamos a pasar juntos la eternidad. Es tiempo desde ahora a vivir como hermanos y ayudar a los pastores a realmente cumplir con el currículum que Dios pide para servirle, el más exigente de cualquier trabajo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Ame a su pastor, téngale paciencia y ojalá el Señor llame a más pastores de la congregación. Hasta pronto. exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Asombroso
tus manos ahí donde estás. Señor, tú eres grande.